Su restauración y alabanza, una congregación donde está Jesús en mi corazón. Una gota de reflexión por Carlos Santos. Desobedecer no siempre es pecado. Solo es viable desobedecer sin pecar cuando debemos defender la palabra de Dios en contra de las autoridades. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo de esto en 1 Samuel 31, 3 al 4. Nos dice lo siguiente: y se arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. El escudero de Saúl se enfrentó a un dilema moral. Debía cumplir una orden pecaminosa que provenía de un hombre que se suponía debía obedecer. Sabía que debía obedecer a su señor el rey, pero también sabía que el asesinato era pecado. Entonces tomó una decisión muy lógica y muy certera, y es que decidió no matar a su rey, o sea, a Saúl. Saúl se enfrentó a la muerte de la misma manera que se había enfrentado a la vida, porque siempre tomó las cosas de la vida, las circunstancias que se nos presentan, sin pensar en Dios y, lo que es peor, sin pedir su dirección. Y yo les digo, miren, si nuestra vida no es como Dios la desea, no podemos suponer que vayamos a tener un cambio favorable cuando lo necesitemos el día de mañana. Y miren que vernos cara a cara con la muerte solo nos muestra lo que en verdad somos. ¿Cómo quisiera enfrentarse usted a la muerte? Comience ahora mismo a enfrentar la vida como lo aconseja el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, en su epístola. Y tenga el valor de cumplir con la palabra de Dios por encima de las órdenes humanas. Ahí es cuando no es pecado desobedecer, porque usted está defendiendo a Dios. Y también tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento, en Hechos 5, 25 al 29, nos dice: pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí tenemos la respuesta muy clara: ¿en qué circunstancias desobedecer no es pecado? Nos la da Pedro de una manera muy sucinta y muy clara. ¿Por qué? Porque a ellos le habían pedido, en el juicio que les hicieron, que no siguieran predicando el Evangelio, que no siguieran predicando acerca de esa doctrina, pero ellos no atendieron a ese requisito, sino que siguieron predicando el Evangelio. Esto es un llamado a nosotros también. No nos dejemos amedrentar por lo que dicen las autoridades acerca
de las cosas que debemos cumplir, que tenemos que estar de acuerdo con el aborto, que tenemos que estar de acuerdo con los del grupo LGBTI, que tenemos que estar de acuerdo. Para nosotros los que realmente amamos a Cristo, no debemos hacer eso. Debemos ser fieles, cumplidores de la palabra de Dios. Así como lo seguimos en muchas cosas, con mayor razón en esta, donde le estamos demostrando al mundo que la palabra de Dios está por encima de todo y sobre todo que Dios está por encima de cualquier ley humana y de cualquier dictamen humano que pueda suscitarse en cualquier momento. Piensa en este momento, ¿qué harías tú si te obligaran a hacer determinadas cosas? Por ejemplo, que en el colegio se enseñen algunas cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué harías tú? Yo lo tengo muy claro, y es que voy a defender la palabra de Dios y a Dios a costa aún de mi propia vida, pero no debemos seguir las órdenes humanas cuando son pecaminosas. Casa, su restauración y alabanza. Esto es lo que siempre debemos tener claro. La ley de Dios está por encima de todo.